Hola niños y niñas del segundo básico, soy la tía Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos hablando de algunos aspectos muy importantes. Nuestra clase pasada hablamos de la importancia del director, ¿cierto? De esta persona que su gran misión es ir guiando cada uno de los movimientos o melodías que realizan los músicos que tiene frente a él, ¿cierto? Pero hoy ya no nos vamos a centrar en el director, tenemos que centrarnos quizás en los verdaderos protagonistas de la música, y esos son los músicos. Bien, la música no sería nada si no tuviéramos a estos personajes, ¿sí? En música contamos con diversas personas que se dedican a interpretar y ejecutar melodías u obras musicales en diversos instrumentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llaman estas personas? En términos bien generales, se llaman intérpretes, ¿bien? Pero, dependiendo del instrumento que toquen, es el nombre que van a recibir. O sea, acá son los instrumentos musicales los que le van a dar el nombre al músico, ¿bien? Por ejemplo, una persona que toca guitarra será llamado guitarrista, ¿cierto? Músico que se dedica específicamente a tocar guitarra. Bien, como los que ustedes ven acá. Tenemos desde una guitarra común y corriente, como la que ven en esta foto, aquí donde la tía está moviendo el mouse, ¿cierto? La típica guitarra de madera con sus cuerdas de nylon, versus estos guitarristas, ¿cierto? Que están con estas guitarras eléctricas, ¿verdad? En donde ya no tenemos el modelo tradicional de guitarra, sino que tenemos una guitarra un poco más pequeña, más liviana, con cuerdas metálicas y por supuesto con un sonido bastante más estruendoso que la guitarra tradicional, ¿cierto? Pero, independiente del tipo de guitarra que utilices, el solo hecho de que tú seas un músico que se dedica a tocar guitarra te transforma en guitarrista. ¿Ves? Aquí tenemos nuevamente un guitarrista con una estructura un poco más clásica versus todos los demás guitarristas que están con su guitarra eléctrica, ¿cierto? Muy propio de la música popular. Pero insisto, sin importar el tipo de guitarra, el músico que se dedica a tocar guitarra se llama guitarrista. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a cambiar de instrumento. Vamos a poner, vamos a ocupar el violín. La persona que se dedica a tocar violín es llamada violinista. Bien, se van dando cuenta que son los instrumentos los que le dan el nombre al músico, no el músico al instrumento. Sí, siempre es el instrumento el que nos va a indicar cuáles son nuestros nombres como músicos. Ven, aquí tengo diversos violinistas, o sea, muchos músicos que se dedican a tocar violín. Los violines tenemos de diversos colores e incluso de diversos tamaños. Cuando una persona es más pequeña, deportes sobre todo, el violín suele ser mucho más pequeño. Ahora, cuando uno ya es más grande, ¿cierto? Quizás podemos ocupar un violín que sea más grande y acorde a nuestra anatomía de nuestro organismo. Bien, se dan cuenta de aquí tanto hombres como mujeres que se dedican a tocar el violín y todos ellos, sin importar su edad, su sexo, su raza, todos son violinistas, porque según estas fotografías se dedican específicamente a tocar el violín. Su función específica dentro del mundo de la música es tocar el violín. Entonces aquí tenemos a los violinistas, ¿cierto? Ahora vamos a volver a cambiar de instrumento. Nos vamos a ir con el piano. Un músico que se dedica a la ejecución de obras musicales en el piano es llamado pianista. Si te das cuenta, a todos los instrumentos les estamos agregando como esta terminación ista, ¿cierto? Guitarrista, violinista, pianista, ¿cierto? Le estamos agregando esta pequeña abreviación al final que nos indica que nos estamos refiriendo a un músico en específico. Y aquí pasa lo mismo que con todos los demás músicos. Bien, tengo el instrumento, por supuesto, y tengo a diversas personas que se dedican a tocar e interpretar melodías en este instrumento. Y para ellos, al igual que con los demás que ya hemos revisado hoy, da lo mismo si eres hombre, si eres mujer, si eres mayor, si eres menor, ¿cierto? Si vienes de un país o del otro. Lo importante es el instrumento que tú decidiste tocar. Y en este caso viene siendo el piano. Por lo tanto,
Si tú decides tocar piano, te podrías transformar en un gran pianista. Sí, excelente. Y es así como los diversos tipos de músicos van adquiriendo su nombre. ¿Sí? Es verdad, el término general es músico, o quizás el término más simple de recordar es que las personas que se dedican a la música son llamados músicos. Pero, para ser más específico, siempre es bueno recordar cuál es el instrumento musical al cual fue elegido para tocar, ¿cierto? Porque así puedo ir diferenciando mejor. Entonces aquí vamos a anotar algunas cositas. Vamos a poner músicos son aquellos que tocan y ejecutan las diversas obras musicales según el instrumento que tocan. Es el nombre que van a recibir y aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿cierto? El guitarrista es el que toca guitarra. El violinista es el que toca violín. Pianista es el que toca piano. Flautista es el que toca flauta. Cantante es el que canta, ¿cierto? También podríamos poner trompetista, es el que toca la trompeta. También podríamos poner saxofonista, que es el que toca el saxofón. Y si nos vamos a un último ejemplo, podríamos poner percusionista, aquel que toca diversos instrumentos de percusión. Si te das cuenta, el instrumento es el que le está dando el nombre al músico, ¿ves? Entonces, dependiendo del instrumento que tú elijas, es el nombre que vas a recibir como músico, ¿cierto? Ahora, ustedes se preguntarán, tía, ¿para qué nos sirve esto? Esto les puede ayudar muchísimo el día en que a lo mejor se animen a tocar un instrumento musical, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una flauta en su casa, podrían ser unos grandes flautistas, ¿cierto? Ahora, si usted tiene una guitarra, se podría transformar en un guitarrista, ¿cierto? Estos nombres de los diversos tipos de músicos siempre nos ayudan a entender cómo cada uno va cumpliendo una función específica dentro de la música, ¿verdad? Porque cada instrumento es diferente, por lo tanto, cada músico debe aprender cosas distintas relacionadas al instrumento que eligió para tocar, ¿cierto? Ahora, esto para lo que más nos ayuda es para tener claridad de los diversos tipos de músicos, sí, tipos de músicos que existen en el mundo, porque músicos no hay uno solo, ¿bien? Son muchos, dependiendo de los instrumentos, del estilo musical que toquen, el estilo de las obras musicales, ¿cierto? Todas esas cosas nos van influenciando para ir aumentando cada vez más los diversos músicos que existen. Pero son todos ellos los que nos van a ayudar a hacer música, sea música clásica, música antigua, música popular o la música más actual del momento, la tenemos, o todos esos tipos de música los tenemos gracias a esto que está aquí, ¿cierto? Gracias a los músicos. Si no tuviéramos músicos, no tendríamos música, ¿verdad? O quizás sería más complejo hacer música, ¿verdad? Ellos nos ayudan bastante a lo que es el hecho de mantener la música vigente todos los días. Así que con esta clase de hoy complementamos un poco lo de la clase anterior, ¿cierto? Que fue donde hablamos del director de orquesta y ahora nos centramos en la gran importancia que tienen los músicos dentro de la música y que sin ellos en realidad no podríamos hacer mucho. Y lo único que te dejo de reflexión para nuestra próxima clase es pensar, ¿qué tipo de músico serías tú? Yo creo que en tu cabecita debes saber cuál es tu instrumento favorito y quizás si te podrías transformar en un gran músico con ese instrumento. Eso es lo único que te voy a dejar de reflexión en esta clase y espero verte en nuestra próxima sesión Zoom para que me cuentes qué tipo de músico te gustaría ser. Y con todo eso dicho, nos estamos viendo en nuestra próxima clase. ¡Chao!